Una vez que identificamos, clasificamos y comparamos la información, podemos construir indicadores básicos. Un indicador no es necesariamente una fórmula así muy complicada. Es una forma de resumir una pregunta. Si queremos saber si el gasto aumentó o disminuyó, ¿qué vamos a hacer? Usamos una variación. Si queremos saber cuánto del presupuesto realmente se utilizó, ¿qué vamos a hacer? Revisamos el porcentaje de ejecución. Si queremos saber dónde se concentra el dinero, analizamos los capítulos con mayor gasto. Si observamos que hubo recursos aprobados que no se pagaron, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poder hablar de subejercicio. Y estos indicadores no sustituyen una auditoría, eso sí, pero sí ayudan a leer el presupuesto con más claridad. Y en esta parte, el documento fuente más útil suele ser el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, especialmente en su clasificación por objeto del gasto, porque este documento fuente nos permite revisar capítulos como servicios personales, materiales, servicios generales, de transferencias, bienes o inversión pública. Ahora bien, para entender estos indicadores, necesitamos distinguir 4 momentos clave que es dentro del presupuesto, que es aprobado, modificado, devengado y pagado. Cuando revisamos un presupuesto municipal, no debemos quedarnos únicamente con el monto aprobado. Hasta aquí se analiza y ya no. El aprobado es el dinero que se autorizó al inicio del año. Es decir, lo que se planeó gastar. El modificado es el presupuesto aprobado, pero ajustado durante el año. Es decir, lo que cambió después por aumentos, por reducciones o reasignaciones. El devengado es el gasto que ya se comprometió, porque el bien en sí, servicio o la obra ya fue recibido o ya fue realizado. En otras palabras, es lo que el municipio ya debe de pagar, porque el trabajo ya se hizo. Y lo pagado es el dinero que realmente ya salió de la tesorería y fue entregado. Esta secuencia es muy importante porque permite identificar esas diferencias. Por ejemplo, un municipio pudo haber aprobado 10 millones, modificarlo a 12 millones, devengar 9 millones y pagar solo 8 millones. Pero entonces la pregunta ciudadana es, ¿qué pasó con la diferencia? Y precisamente ahí es donde empieza el análisis. Y cuando esa diferencia muestra recursos autorizados que no se utilizaron o no se pagaron, podemos hablar de subejercicio. Uno de los conceptos más importantes para analizar un presupuesto es el subejercicio. Y de manera sencilla, vamos a ver que el subejercicio significa que había recursos autorizados, pero no se utilizaron o no se pagaron dentro del periodo correspondiente. Por ejemplo, si se aprobaron 10 millones de pesos y solo se pagaron 8 millones, hay una diferencia de 2 millones. Esa diferencia puede deberse a varias razones: retrasos administrativos, obras no concluidas, procesos de licitación pendientes, problemas de planeación, recursos etiquetados que no se aplicaron a tiempo o cambios en las prioridades, como lo vimos anteriormente. Es importante aclarar que el subejercicio
no siempre significa corrupción, pero sí debe explicarse, porque detrás de ese recurso puede haber una necesidad pública que no fue atendida. Por eso, cuando hay un subejercicio, la pregunta no es solo cuánto sobró, sino qué necesidad pública quedó pendiente. Ahora bien, así como puede existir un subejercicio, también puede presentar el caso contrario, que es el sobreejercicio. Y el sobreejercicio ocurre cuando el gasto pagado supera el monto aprobado inicialmente. Por ejemplo, si se aprobaron 10 millones de pesos y al final se pagaron 12 millones de pesos, hay una diferencia de 2 millones adicionales. Y esto no significa automáticamente que exista una irregularidad, porque durante el año puede haber ampliaciones presupuestarias, ingresos adicionales o reasignaciones autorizadas. Sin embargo, aquí viene desde una perspectiva ciudadana la pregunta obligada. ¿Quién autorizó ese aumento? ¿De dónde salió el recurso? ¿En qué se gastó? ¿Y qué resultado produjo? Cuando hay sobreejercicio, la pregunta no solo es en qué se gastó, sino de dónde salió el recurso, quién lo autorizó y si generó resultados. Después de revisar si se gastó menos o más de lo aprobado, también necesitamos observar dónde se concentra el dinero. Y otro indicador importante es la concentración del gasto, que esto significa qué rubro se va la mayor parte del presupuesto. Vemos aquí otro ejemplo. Si de cada 100 pesos, 40 se destinan a servicios personales, 25 a servicios generales, 15 a materiales y suministros, 10 a transferencias y 10 a inversión pública. Aquí podemos empezar a preguntarnos cuáles son las prioridades reales del municipio. No se trata de decir que un rubro sea bueno o sea malo por sí mismo, no, sino de revisar si esa distribución corresponde a las necesidades de la población y si se produce resultados visibles. Entonces, donde se concentra el dinero, se revelan las prioridades. Pero todavía falta una pregunta más importante. ¿Ese gasto produjo algún resultado? Después de revisar cuánto se aprobó, cuánto se modificó, cuánto se devengó, cuánto se pagó y en qué rubros se concentró el gasto, debemos dar un paso más, preguntar qué resultado produjo. Y el presupuesto no debe analizarse solo como una lista de cantidades, no, debe conectarse con problemas públicos concretos. Es decir, por ejemplo, si se gastaron recursos en bacheo, la pregunta no es únicamente cuánto se pagó, sino cuántas calles se rehabilitaron, en qué zonas, con qué calidad, y si eso mejoró la movilidad o la seguridad vial. Y precisamente ahí es donde el análisis presupuestario se vuelve útil para la ciudadanía. No todo genera resultado, claro. Por eso es importante verificar. Y para verificar, la ciudadanía necesita aprender a formular preguntas claras. Así, entonces, la participación ciudadana comienza con buenas preguntas. Después de revisar los conceptos técnicos como aprobado, modificado, devengado, pagado, subejercicio, sobreejercicio y concentración del gasto, podemos resumir el análisis en preguntas ciudadanas. No todas las personas necesitan ser especialistas así para revisar un presupuesto, pero muchas veces basta con hacernos algunas preguntas. ¿Cuánto se aprobó? ¿Cuánto se modificó?
¿Cuánto se pagó? ¿Cuánto se gastó? ¿Quién recibió el recurso? ¿Qué se entregó? ¿Dónde está la evidencia? Y este tipo de preguntas permite pasar una lectura pasiva de datos públicos a una participación informada. Hasta aquí hemos hablado del caso municipal mexicano. Ahora quisiera hacer una breve conexión internacional a partir de algunos aprendizajes observados en Japón.